Hola, lo que voy a mostrar en este video es una manera, una técnica que se usa para empezar a trabajar el proceso de breakdowns o el proceso de blocking inicialmente, ¿verdad? Después de las golden poses. Lo que tengo acá son dos golden poses de un personaje que viene, camina para preparar un salto. Entonces tenemos la pose inicial, luego la pose donde llega para anticipar el salto, ¿ya? Esto es la primera etapa que nos muestra los momentos clave del personaje, lo que está sucediendo, las golden poses, storytelling poses, mmm, narrative, history poses, bien, mechanics también se le llama en algunos casos. Y tiene que ver con la parte inicial, la etapa principal del personaje, cuando empezamos a ponerlo en escena. Esto nos define muy bien el tiempo, cuando tenemos una referencia. Tenemos muchas ventajas, ya que tenemos el peso, tenemos el tiempo exacto en el que pasan las cosas, lo que lo hace muy orgánico y muy realista. Lo que sí, no tenemos que copiar esto cuadro a cuadro, no tenemos que hacer una rotoscopía de la animación, tenemos que ir en este proceso, Golden Poses, ¿verdad? Ir mejorándola. Recuerden que el cuerpo funciona de una manera mecánica, que funciona, y nosotros tenemos que crear una feel, un atractivo, una pose interesante, y para eso nosotros vamos a mejorarla. Vamos a mejorar los arcos, vamos a mejorar algunas cosas, quizá que podamos hacer para embellecer nuestro proceso, ¿ya? No es una copia, sino que es una referencia a lo que tenemos acá. Bien, esta parte está bien. Ahora viene, veamos cómo pasamos al blocking, que viene siendo como la parte posterior, o los keys que se llaman también. Los keys serían las claves o las posiciones que van a soportar o que van a mejorar o van a ir completando, mejor dicho, esta pose. Finalmente, para que tengamos el movimiento completo, ¿verdad? Todo lo que está pasando, si ustedes lo ven acá, cada cuadro hay un movimiento. No vamos a hacer cada cuadro, vamos a ir de a poco avanzando en esto. Primero tenemos que estar en Stepped, ¿verdad? Para el trabajo, pero ahora vamos a pasar ya del Stepped a lo que se llama Spline. Entonces vamos a abrir nuestro Graph Editor y vamos a pasar todo a Spline con este botón. ¿Por qué voy a pasar a Spline? Porque yo podría copiar, empezar a avanzar a una nueva pose como esta, pero voy a dejar ayudarme un poco con el computador para esto. ¿Cómo me va a ayudar el computador? Porque el computador va a tener el movimiento. Si cambiamos esto a Spline, el computador ya genera un movimiento, ¿ya? Bien como flotando, como si estuviera volando todo. Nada está en sus tiempos porque todos los elementos se están moviendo y rotando al mismo tiempo, cosa que no pasa. Vemos que el pie se despega de acá en un cierto momento, este pie se mantiene clavado, fijo, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ayudar sí de esto. Esta es una forma, bien, y ¿dónde tenemos que encontrar un cambio? ¿Dónde encontramos un cambio? Tenemos que observar bien nuestra referencia y nos damos cuenta de que acá en el 4, ¿ya? O 5, el pie se levanta. Bien. Esta pose no la tenemos porque solo trabajamos con las golden primero. Ahora vamos a entrar en otra segunda capa más fina donde vamos a trabajar ahora el blocking o los keys y vamos a poner esta pose. Entonces, como ya tengo todo el movimiento del cuerpo que avanza hasta acá, voy a ir al número 3, ¿verdad? Ahí, y voy a ponerle a todas mis claves, a todas mis curvas, un keyframe. Bien, vuelvo atrás y avanzo. Ya, acá voy a corregir algo. Este pie siguió avanzando. No he hecho cambios en las poses, solo agregué un keyframe.
Ahora voy a hacer el cambio, pero ¿cómo conservo las posiciones? ¿Cómo me mantengo en ese punto? Bien, hay una manera que se llama copied pairs o pares copiados, ¿ya? Y que consiste en copiar este keyframe acá. Lo podemos hacer apretando el botón derecho, ¿verdad? Y poniendo copy y paste, pero les voy a enseñar una manera mucho más simple, miren. Voy a empezar en el primer cuadro, voy a avanzar pero con el botón del medio, ¿ya? Mi button. Voy a dibujar un mouse. Aquí hay una ruedita con eso. Bien, mid o medio botón. Bien, con este botón del medio, central botón, me voy a arrastrar. Si yo me arrastro acá, pueden ver que nada pasa. El tiempo está funcionando, pero mi personaje se mantiene congelado. Entonces lo que voy a hacer lo siguiente. Selecciono la curva que quiero dejar fija o la quiero mantener en esa posición y voy a arrastrar el botón del medio al 5, donde se empiezan a producir los cambios, y ahora voy a apretar S. Si yo ahora arrastro con el botón, el pie se quedó ahí. ¿Ven? Lo que debo hacer ahora para seguir la referencia es levantarlo. Entonces, estoy trabajando solo con el pie derecho. En el 5 voy a los controladores del pie, que serían foot roll y toe break, los dos y los rotos. Uno hace una cosa, uno hace que el pie rote y el otro permite que cuando rota le dé un doblado a los punta de los dedos. ¿Ven? Entonces así podríamos tener ya un primer, vamos a ir haciendo que funcione bien, más normal. Entonces, miren lo que hay ahora. Pero el pie se está moviendo, eso no está bien. Entonces, voy a volver con el botón del medio, parece que algo hice acá, botón del medio, aprieto S y ahí estaría. Voy al 5 y aprieto ambas keyframes de foot roll y toe break y ahora vuelvo atrás y nada ha pasado, no hay posición, cambio en la posición, ¿ven? Voy a seguir entonces entre el 1 y el 15, que eran las poses principales. Creé la 5, que es donde se despega el pie derecho. Si yo sigo viendo qué pasa, ¿verdad? El pie llega, pero acá antes el pie se levanta. Estoy trabajando solo con el pie derecho. En este frame el pie se levantó. ¿Ven? Y ahí se apoya. Entonces vamos a levantar el pie. Un poco más exagerado. Después lo podemos ir. Voy a poner keyframe a todo. Bien. Antes de cualquier cosa. Voy a ir al cuadro primero, que se produce un cambio, y voy a poner keyframe all. Bien. Entonces voy viendo. Estoy en el 1. ¿Ven? Ahí se produce un paso. Ahora, miren, voy a hacer algo entre el 1 y el 5 para mejorar esta primera acción y voy a hacer que este pie baje en ese momento, cosa que cuando este suba, este pie baje. Y entonces voy a este pie y le cambio el foot roll a 0. Selecciono all y ahí tendría mi primer juego de pies. Luego este va a levantarse un poco en ese keyframe, donde ya están todas las curvas con animación, con un keyframe. Y ahora levanto un poquitito, así.
Voy revisando siempre de dos cámaras, la perspectiva y la cámara de... ¿ven? Y luego bajo. Podría ser que el pie este haya subido un poquito antes. Entonces, si quiero hacer un cambio, selecciono todas las curvas, todas, y uso esta herramienta que ya hemos visto. Este es el iTools o Animboot, lo que tengan, y con este voy a moverme un poquito antes. Es decir, el pie se va a levantar un poco antes. ¿Ven? Ahí, luego ahí el pie ya se levanta y ahí empieza a bajar. Luego vamos a trabajar una tercera pasada ya de breakdowns o blocking plus, como quieran llamarle, y aquí vamos a ir viendo eso. No tenemos que movernos a otros keyframes, tenemos que seguir la referencia, y si creo que ahí se levanta el pie, ahí se levanta y luego empieza a bajar. Bien, aquí hay un movimiento en el pie, algo raro que pasa. Vamos a revisar uno, vamos a revisar los valores acá, menos 3, y ahí está en 0, claro. Hay un foot roll que se está moviendo acá, ¿ven? Entonces viajo entre los keyframes, avanzo con coma, punto, avanzo, retrocedo con coma. Uno más tiene 3, 0. De esa manera, ya arreglando eso, ¿ven? Este pie, puedo ver ya la primera parte. Llego hasta ahí. Eso es para escopiar. Ahora, ¿qué podríamos hacer también con los brazos? Si nosotros revisamos este personaje, tenemos el primer Golden Poses, brazos abajo. Segundo Golden Poses, brazos listos para saltar. Ahí y aquí. Pero el computador nos generó, entre todo eso, un movimiento que no coincide con lo que está haciendo el personaje. ¿Ven? El personaje hace una serie de cosas antes de llegar acá. Una de ellas es, por ejemplo, aquí el brazo se abre un poco, acá se dobla un poco, pero aquí tenemos que entre esta pose y esta hay un cambio, es decir, se mantiene mucho más tiempo recto. ¿Ven? Ahí tenemos que ir buscando los momentos, entonces vamos a arreglar esto. No tienen que quedar keyframe en diferentes partes, entonces vamos a trabajar con el 9 y el 9 lo vamos a dejar recto. Esto es una referencia, ¿ven? Solamente, entonces el 9 voy a mantener mi brazo un poco más recto. Voy a rotar, recuerden que la rotación del codo es solo en un eje. Aquí bajo un poco, como ya tengo keyframe y tengo auto key, no importa, me mantengo recto, ¿verdad? Y ahí estaría entre estos, vengo con el brazo abajo, todavía estoy abajo y aquí ya subo. ¿Ven? Incluso acá hay también un movimiento en los hombros del personaje. Vamos a ver un poquitito acá, qué está pasando, X, y vamos a ver los hombros del personaje que están ahí. Cuando uno camina y empieza a caminar, está más relajado, entonces los hombros están más abajo. Vamos a tomar los hombros de mi personaje. Yo hice acá unos controles que dice face, all, hombros, mano derecha, mano izquierda, patas. Ya.
Entonces así puedo tener el control de lo que yo quiero. Aquí voy a mover los hombros, entonces hombros, estoy en el 1 y los bajo. Estoy más relajado. Voy avanzando en el 2, en el 5, también mi personaje aún tiene los brazos más abajo, viene caminando, y aquí ya empieza a subirlo, y aquí ya exagera un poco más. Entonces voy a usar la otra ventana, ese lo voy a arreglar un poquitito más, así, ¿ven? Y así cada una de las curvas que tenemos va a tener que ir tomando ya la posición correcta, y vamos a tener que empezar a ir metiendo así más keys para poder ir mejorando todo. Las manos también van cambiando en algunos momentos. ¿Ven? Aquí por ejemplo la mano giró, viene de lado, y aquí la mano gira. Esas cosas hay que observar muy bien. Entonces acá mi mano voy a tomar el control de la muñeca y lo voy a rotar. Estoy siempre en el keyframe, que es el keyframe de blocking. ¿Ven? Entonces así vuelvo, mi pose está con la mano, cambia. Bien, esa es la manera de ir avanzando entre el proceso. Otra cosa que se puede hacer también es usar el plugin Twin Machine. Voy a borrar el 5 y el 9, ¿verdad? He vuelto con todos los keyframes, ¿sí? Seleccionado todo. Borro 5 y 9 y voy a partir de 0. Tengo el 1 y el 15. Dos golden poses. Bien, entonces una de las cosas que se puede hacer también es usar el Twin Machine. En el 5 el personaje levanta el pie, selecciono todo y creo un keyframe, lo primero. ¿Ven? Después hago las modificaciones, puedo hacer los pares copiados y eso, pero aquí lo voy a enseñar con el Twin Machine, que es un plugin que ya es gratuito, que ya lo indicamos en una de las clases. Y lo que vamos a hacer acá es ver cómo funciona Twin Machine. Lo que hace Twin Machine es que está entre una pose y otra. Entonces puede hacer que tu pose se acerque más a una o a la otra. Entonces yo voy a tomar el pie, que es el que debe quedarse atrás aún, el que no debe avanzar, ¿verdad? Y con el Twin Machine puedo hacer esto, miren. Lo puedo llevar al inicio, se marca amarillo y ahí mi pie queda en el 5. Y luego continuamos el proceso. Es decir, aquí habría que levantar el talón. Siempre con ese seleccionado, foot roll to break. Ahí, miren. Avanzo un poco más, donde el pie se levanta, que puede ser aquí. Aquí ya se produce un cambio, ¿ven? Hay que observar los cambios, no tiene que ser cada 2, 3 o 4 frames. Hay que observar al personaje que tenemos. Las acciones tienen diferentes tiempos, por lo tanto va a depender mucho de lo que estemos haciendo. Si me voy a cambiar en este momento, en el 8, en el 9 que se produce un cambio importante, acá voy a levantar el pie. ¿Ven? Entonces selecciono todo, siempre, pongo keyframe con ese. Acá tengo que levantar, acá no puedo usar Twin Machine porque no existe la pose alta, no existe la pose donde yo levanté. El Twin Machine lo que haría sería acercarme entre esa pose y la que viene, pero yo necesito levantar, entonces vamos a seleccionar la curva, ¿verdad? Y levantamos. Como levantamos, podemos girar un poquito el pie con el foot roll hacia el otro lado, no levantar mucho y usar eso. ¿Ven? Entonces así tendríamos un tipo de caminata y luego cae. ¿Verdad? Este pie también voy a usar el Twin Machine para esto, fíjense. Lo voy a llevar o a esa o a esa.
y lo voy a llevar a la que está adelante. ¿Ven? Aquí debería bajar el pie, entonces apenas se produce un pie que levanta, el otro baja. Listo. Bien, el uso de esta herramienta para empezar a generar el breakdown, los blocking y todo lo que vamos a ir haciendo, o los keys que van a ir completando la animación, usando Toy Machine o botón de central del mouse para mantener los elementos y las curvas en algunos lugares. Bien, éxito, que les vaya bien.